desmenuzar a qué juega Milei, cómo el progresismo que dice combatirlo en realidad le hace el juego, y qué esperar de Trump con estos pasos que está dando ahora con Xi Jinping y con Vladimir Putin. En definitiva, vamos a repetir algo que dijimos en el video fallido anterior, pero es necesario que lo digamos de vuelta para que se entienda de qué estamos hablando, ¿no? Milei tiene serios problemas en su gobierno, eso creo que no debería haber duda, pese a la propaganda. Más allá de la pobreza que yo mencionaba, que se extiende en toda la Argentina, que en definitiva viene de la mano con una creciente parálisis económica, una eh, degradación del nivel de vida de los argentinos. Básicamente esto no le importa ni a oficialistas ni a opositores, es solo ver en qué se han centrado los gobiernos en los últimos años para darse cuenta que cualquiera de los derechos que ahora nos quitan no es ninguno de los derechos, por ejemplo, a tener una vivienda digna, a tener un sistema de salud, a tener educación digna, a tener justicia, nada de eso es problemático, es importante, solo interesaba una pequeña agenda. A algunos les molesta que refiera a esto, pero gracias a eso es que llegamos al punto que llegamos, porque si no, estaríamos discutiendo otra cosa, tendríamos una oposición que saldría a la calle. ¿Por qué hay una diferencia entre lo que pasaba, no sé, en la década del 70, cuando se intentaba hacer un movimiento, o en la década del 80 inclusive, cuando se intentaba apretar algo, y hasta los años 2000, y cómo la gente reaccionaba, y ahora la gente no reacciona? Porque no hay grupos políticos que canalicen la bronca. La bronca florece en los argentinos. Creo que no hay un argentino que vos le preguntes en la calle y que no le diga que está harto del sistema político y de todo lo que hay alrededor del sistema político, de gobierno, el Estado. Por eso el Estado cae en la volteada, porque lo que la gente está cansado, esto es como, a veces que esto es lo que no entienden los liberales, es como que uno está cansado, por ejemplo, viaja en un colectivo y está, en un ómnibus y está cansado de que el chofer pase los semáforos en rojo, que choque con los autos que están estacionados, que no pare las paradas. ¿Y quién es la culpa? ¿Del colectivo o del chofer? O sea, la máquina, con las ruedas, con el motor, con la carrocería, ¿es la que tiene la culpa de eso o tiene el chofer la culpa? Bueno, parece que para los libertarios la culpa es del vehículo, es decir, del Estado, y no del conductor, que es la clase política. Ellos van, en definitiva, culpan a todos, pero la principal responsabilidad se la achacan al Estado. Y en realidad el Estado es un ente bobo que es conducido por alguien. Y ahí es donde está el problema. Tanto opositores como oficialistas no les interesa el bienestar de la sociedad en general. Están por ambiciones personales y para eso ejecutan agendas de poderosos. Eh, a Milei, para entender por qué dijo lo que dijo Milei, hay que tener en cuenta que en lo que él sí les interesa, que es en la cuestión financiera, yo explicaba antes que en la Argentina eh, hay una cosa que interesa por sobre el resto, que es lo financiero. Todo el mundo está preocupado por la inflación y por el precio del dólar, que vienen más o menos de la mano. Todo es económico, pero todos los problemas que hay es económico. El resto, a nadie o a muy poca gente, salvo minorías, le interesa demasiado. Y esto es lo que se ve en las votaciones. Por ahí, en nichos como donde estamos nosotros, no, a la mayoría le interesan múltiples cosas. Pero cuando uno ve una votación general, cuando ve el comportamiento del ciudadano en general, uno se da cuenta, la mitad no va a votar. Primer punto, la mitad ya directamente está fuera del sistema. Aún poniéndole una multa, no va a votar, porque en la Argentina es obligatorio el voto. Y de la otra mitad que hay, eh, yo diría que cuatro quintas partes no tienen idea qué es. No sabe qué es lo que van a hacer en el cuarto oscuro. Votan o porque le dijo a alguien, o porque le cayó simpático a alguno de los candidatos, o porque odian a otro, o porque quieren hacer un voto al sistema, pero básicamente al sistema en sí no. Eh,
todo lo único que sí une a los argentinos es la preocupación por la situación económica. Y la situación económica se reduce a lo económico financiero, en realidad. Nadie está demasiado preocupado por cómo andan los proyectos para desarrollar, no sé, decía el mercado de la inteligencia artificial o del mercado de automóviles con baterías de litio, por ejemplo. No, eso no le importa prácticamente a nadie. O sea, los gobiernos pueden hacer lo que se les dé la gana con esos procesos, que a lo sumo tendrán una crítica en el momento y después ya todo el mundo se olvidó. Lo único que interesa, vuelvo a insistir, es la cuestión financiera. Por eso a Milei, que es su fuente, su fuerte, es donde le está yendo mal. Le está yendo mal, pese a que nos están diciendo que le está yendo bien, porque en realidad está sentado sobre una bomba de tiempo. Las reservas reales de la Argentina son 10.000 millones de dólares negativas. Mientras Brasil tiene casi medio billón de dólares, Argentina tiene 10.000 millones negativos. Esa es nuestra situación económica. Es el mismo nivel que había dejado Massa y está en baja. ¿Y qué fue lo que pasó? El Banco Central en las últimas 3 jornadas no pudo comprar un solo dólar. ¿Y por qué esto es preocupante? Porque porque evidentemente no tenemos reservas, no tenemos divisas, y no tenemos divisas se dificultan las importaciones con un plan económico que se basa en importar y abrir la economía. Caputo, que había acompañado a Milei a Davos, porque es un foro económico, se tuvo que volver. Y esto, claro, a todo el mundo le pasa desapercibido, pero ¿qué estaba pasando? Claro, la cosa se estaba complicando, el panorama se estaba poniendo oscuro, el dólar ya se empezaba a mover un poquito. O sea, el programa que tenía que ser algo parecido a lo que hizo Menem en los años 90, pero con más ajuste fiscal, estaba colapsando a un año de asumido. No llega a los 10 años de Menem ni de casualidad. Y en definitiva, lo que se ve es que nada ha cambiado porque cuando vino Caputo, lo que vino a hacer es a bajarle las retenciones a los sectores del campo. Sectores que creyeron que Milei les iba a bajar las retenciones, pero que Milei, como quiere priorizar el superávit fiscal, no le bajó las retenciones, porque todo su gobierno se reduce al superávit fiscal. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer al equipo económico? Bajar las retenciones, que casualmente era lo mismo que había hecho Massa en su momento. Y que ahora hace que los funcionarios que están con Massa digan, exultantes, esto nosotros lo hicimos primero y le dimos precio pleno a los productores. Es decir, hicieron el mismo sistema que Milei y se están poniendo de acuerdo ahora a ver quién dio más beneficios. Massa le sacó las retenciones, Milei no, y entonces yo fui mejor que vos y ahora Milei lo va a hacer. Y el campo además está tranquilo. ¿Por qué está tranquilo? Pues sabe que tiene en realidad las de espada. Tiene la carta más valiosa siempre bajo su manga, que es no liquidar divisas. Como Argentina tiene un déficit crónico de divisas, y tiene un déficit crónico de divisas porque estructura muy mal su sistema productivo, impositivo y demás, porque se permite que se fuguen las ganancias del país, porque suele tener muchas veces superávit comercial, pero siempre tiene un déficit operativo, porque se endeuda y porque después el negocio financiero nos chupa las riquezas. Bueno, depende de las divisas que genere el campo. ¿Y el campo qué hace? Ok, no me dan lo que quiero, no liquido. Y se sienta a esperar. Y el gobierno primero amenaza y después termina teniendo que ceder, porque no tiene divisas y depende del campo. No porque el campo sea el mayor productor, sí porque el campo es el que tiene el mejor saldo. Uno dice, bueno, entonces con esa política Milei debe haber juntado dólares al principio, porque finalmente, ¿qué fue lo que hizo? Permitió que el campo siga pagando, obligó en realidad, siga pagando retenciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el problema? Que para que el campo pueda liquidar y que les convenga,
había inventado el dólar blend, que es parte en blanco, parte en negro, o sea, parte en realidad tiene que dejarlo en el sistema oficial, pero otra parte se lo puede llevar y después cambiarlo en negro. Por supuesto, esto se llevó prácticamente la totalidad del ingreso. Los 19.000 millones de dólares que contaba se redujeron a 1.000 millones porque 18.000 millones salieron vía blend, o sea, vía este dólar negro que permitía el gobierno como incentivo para que se haga. Que en definitiva no es más que otra fuga de capital para el Estado, con otro nombre, disfrazada de otra manera, con justicia o sin justicia, pero la realidad es que seguimos con el mismo problema. Pero ahora el problema que tiene Milei y que está encontrando una complicación adicional es la agenda proteccionista que se le ocurrió hacer a Trump. Porque él se enfrenta también a querer hacer, por ejemplo, un tratado de libre comercio con un país que va a arancelar todo, como Estados Unidos, y que eh, aún no llegando a los aranceles que pretende ponerle, por ejemplo, a China, sí va a negociar con China mínimamente que China no entre en determinados mercados. Si China no entra en determinados mercados, ¿cuál va a ser el problema? China va a poder volcar esa producción donde pueda. ¿Y dónde va a poder? En el país que abre las fronteras porque cree en la libre competencia mientras el resto las protege. Eso somos nosotros. Resultado, esto se va a complicar sustancialmente. Y este año hay elecciones. Y este año hay elecciones. Y Milei ha decidido que las elecciones sean su prioridad. Porque pese a ser tan disruptivo como él dijo que era, va a jugar al mismo juego que juegan todos. Bueno, vamos a hacer un mismo juego político que hacíamos en el pasado. ¿Y cuál es ese juego político? Bueno, sumar legisladores y empezar a poner las bases dentro del Congreso, como hizo el macrismo, para transformarse en una fuerza política más del sistema. Y de esa manera, porque él dice que es para aprobar leyes en el futuro, pero se aprobó todo lo que se le dio la gana, por lo menos en materia económica. Bueno, eh, la cuestión es que habiendo elecciones y él priorizando las elecciones en unos meses, necesita obtener popularidad. ¿Y cómo Milei puede conseguir popularidad? Bueno, miremos cómo llegó. Haciendo discursos incendiarios contra las élites y contra la agenda woke y contra todo lo que tiene que ver alrededor de la casta, como él llegó a llamar, ¿no? Eh, lo que no cuenta en el exterior, porque esto fue en definitiva lo que hizo en Davos y que llevó a que, como decía antes, que sitios como Negocio TV hable de que ruge el león en Davos, por Milei, poniéndolo a una especie de altura, como si fuera un héroe que vela por los pobres. Más que los pobres, yo tampoco les interesa demasiado los pobres. En realidad, que vela por las clases medias y que vela por la libertad a ultranza y se enfrenta a capa y espada contra las élites. La realidad es que Milei en su gobierno tiene a todas las élites locales e internacionales metidas. Su gobierno es un gobierno financiero donde está la creme de las élites internacionales. Y además, hasta su propia agenda anti-woke fue muy relativa, porque acuérdense que lo primero que hizo fue mandar fondos para los tratamientos de hormonización. Tal vez haya algunos que escapen a la moda woke, puede ser. No hubo ninguna salvedad en su decreto. O sea, financió las mismas políticas que antes, hizo un poco de cosmética con, por ejemplo, el cierre del INADI. Porque la gente del INADI se había transformado en un símbolo de lo que es woke y la gente odiaba el INADI. Es así de simple. Él vende un discurso
pero hace otra cosa en su país. Pero claro, ahora la cuestión se complica y necesita escalar. Vimos ayer lo de las pintadas de un Falcon verde. El Falcon verde era un auto que se usaba emblemáticamente por las fuerzas de seguridad en la represión de los años 70 y se transforma básicamente en un símbolo. Los Falcon verdes lo que hacían era simbolizar lo que es básicamente la represión. Entonces, un grupo partidario de Milei no tuvo mejor idea que comprar un Falcon de este tipo, usado, viejo, por supuesto ya hace años que no se fabrica, y llevar ese Falcon a borrar una pintada en un lugar emblemático, además como el Jockey Club, que hablaba de 30.000 desaparecidos. Una vieja polémica porque oficialmente los números son bastante menores. Yo decía entre 6.800 y 8.000 y algo. Son las cifras que se han barajado, son las que se han presentado denuncias y demás, pero se estableció una cifra simbólica de 30.000 y se discute desde que llegó a Milei a cuál es la cifra real. El macrismo no se había metido con este tema. En general, más allá de haber dicho el curro de los derechos humanos alguna vez Macri, después no hizo mucho más que eso, trató de convivir y no generarse problemas. Pero Milei vio que el negocio estaba no en convivir, sino en ir a fondo contra eso. Ese era el negocio. ¿Por qué? Porque había mucho desprestigio, más allá del desconocimiento obvio, había mucho desprestigio por la causa de los derechos humanos, por la deriva que había tomado, porque había dejado de defender a las víctimas de la persecución terrorista del Estado en los años 70 para pasar a defender las agendas woke. Y ahí es donde se van entrometiendo, cruzando las cuestiones. Las organizaciones de derechos humanos, como toda la izquierda y el progresismo en general, se transformaron en organizaciones que se enfocaban en los derechos de segunda generación, en los derechos LGBT, en los derechos trans y toda esa historia. Y Milei sabe que ahí está en la beta, ahí está el negocio para él. Entonces, más allá de que estos chicos los mande con el Falcon a hacer lío o que haya sido una iniciativa propia, la discusión alrededor de ese tema lo fortalece a Milei, porque la gente está harta de esa asociación que se está haciendo entre derechos humanos y las políticas woke, entre otras cosas. Si antes eran una minoría los que defendían la represión del Estado, hoy yo diría que ya la cosa ha cambiado sustancialmente. Y Milei ahora decidió seguir en esa senda con algo que es obvio, que es el femicidio, los documentos no binarios y los cupos trans, todas tres creaciones de Alberto Fernández, en consonancia con lo que se estaba haciendo internacionalmente en Occidente. A nosotros nos dijeron hasta hace muy poco tiempo atrás que esto era inevitable, que esto pasaba en todo Occidente, que esto era un movimiento que había llegado a cambiar, que esto eran los movimientos revolucionarios, que esto era lo que iban a hacer historia y que esto sobre todo era indetenible. Bueno, parece que no era tan así, dado que ahora el gobierno se dio cuenta que esto es un negocio electoral para él. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ir por lo simbólico. Feminismo, femicidio, DNI no binario y cupos trans. Porque con esto consigue el apoyo mayoritario de la población, que definitivamente quieren que terminen con los documentos no binarios, que básicamente hay un par de miles de personas, no sé cuántas eran, 5 o 6 mil personas, no sé si llegan a tanto, que tienen documentos no binarios. Y por otro lado, los cupos trans, que la gente, de verdad, está hasta las orejas de que haya alguien que por cupo entre en algún lado. Esto pasa en todos lados. Y alguien que por ser trans se le dé un privilegio sobre otro, bueno, esa discriminación positiva cansó a todos. Las mayorías básicamente apoyan eso. Y el tema del femicidio es el que hace un poco más de ruido. Pero Milei recogió en su discurso lo que se venía diciendo hace varios años atrás por los sectores conservadores de Estados Unidos, que son los que fueron generando la base para que después prosperen
otras ideas como la de Trump. Sobre eso se hubo una preparación social que era básicamente formado por todo aquel que se iba cansando en silencio de lo que estaba pasando. El tema de tanta sanata alrededor de los derechos de las mujeres, la desigualdad, por más que se demostraba, por ejemplo, que el techo de cristal no existe, se sigue insistiendo y se le da rango de políticas, de Estado, a luchar por cosas que no tienen el más mínimo sentido, luchar contra el patriarcado, una serie de cosas que son francamente negativas y que cansaron a la gente que está ocupada en la cuestión económica, como decía, y las pocas veces que le hablaban de derechos era para decir que había derechos para trans y había derechos para mujeres, y la verdad las mujeres eran madres de familia, eran esposas, eran hermanas, eran hijas, eran abuelas. Entonces llega un momento de que estás hablando en contra de mi propia familia, me estás hablando en contra mío. ¿Qué es lo que me estás ofreciendo? Lo que 4 trasnochadas decían, como decía Ivonne antes. Bueno, no tengas hijos porque eso es un modo de supresión de tu identidad, de tu ser, porque si vos tenés hijos te transformás en un reproductor. Había algunas delirantes que llamaban a luchar contra el capitalismo no dándole hijos para que no se reproduzca la fuerza laboral. Pero chicas, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, robotización, está sobrando gente, no está faltando gente. O sea, si ustedes no quieren tener hijos, están favoreciendo el sistema, no perjudicándolo, por lo menos a ese sector del sistema globalista, ¿no? Claro, puso este tema y pasó lo que es obvio. Movió, es como ir con un palo y golpear un panal. Alborotó a todas las abejas. ¿Por qué se alborotaron? Porque ahí está un poco el negocio que alguna vez Macri había sintetizado en el curro de los derechos humanos. Bueno, una derivación de ese negocio era conseguir trabajo con políticas de género, tener puestos ejecutivos y demás. Bueno, esto se hizo una industria que ya dijimos en su momento que iba a traer problemas. Bueno, Milei tiene que achicar gastos y está este problema de por medio, que encima la mayoría de la gente lo banca. Vamos para adelante con esto. Es obvio que Milei va a sacar ventaja por esto. Y espera la reacción, porque si nadie dice nada, para Milei el negocio es mínimo. Milei necesita la reacción de la izquierda y el progresismo que iba a poner el grito en el cielo, como efectivamente pasó, y lo iba a hacer con los mismos argumentos que ya la sociedad está harta, que está cansada. La directora general del Observatorio de, creo que era violencia machista o algo así, no me acuerdo el nombre justo, Raquel Vivanco, dijo que los femicidios son la expresión más extrema de la violencia machista. Bueno, discutible, pongámosle. Y después agregó que es un término político instalado para poner nombre a los asesinatos cometidos contra mujeres por su condición de género. Bueno, exactamente ese es el problema. Es un término político, no es un término jurídico. Es algo que se impone desde la política y realmente no resiste mucho análisis. Mueren muchísimos más hombres que mujeres, en todos los órdenes. Los trabajos más riesgosos son de hombres que de mujeres. Entonces uno no termina de entender bien de qué está hablando esta mujer, que es lo que habla el feminismo. Y su condición de género no es prácticamente nunca causa de asesinato. A la mujer la pueden asesinar por infinidad de cosas, pero son muy pocas a las que la matan por condición de mujer, porque si no un hombre saldría a matar mujeres por ser mujeres, y no mata mujeres por ser mujeres. Puede matar a su mujer, si hablamos de violencia de género, que básicamente hablamos de 300 muertes al año en un país de 47 millones, es una cifra absolutamente baja comparado con otras causas de mortalidad que tienen las mujeres y los hombres, y que además incluye travestis, incluyen familiares asociados como pueden ser hijos, no se limitan solamente a mujeres, pueden ser hombres, pero que son por esas magias que tiene el progresismo, incluido en realistas de femicidios. En realidad son hombres. Entonces con eso se engorda un poco la cifra, pero aún así sigue siendo una cifra relativamente baja
para actuar como están actuando y sobre todo mostrando que es una política equivocada, porque, claro, se han metido solo en una encerrona. Si vos decís que la política es exitosa, debería bajar la cifra, pero si baja la cifra no se podía destinar entonces más recursos porque se iba reduciendo el problema y ya eso tendría a desaparecer. Entonces necesitamos hacer las dos cosas a la vez, agigantar la cifra para poder justificar mayores recursos, pero además decir que eso es una política exitosa, por eso no la podemos cambiar. Este tipo de contradicciones son las que terminaron cansando a la gente, por un lado o por el otro. Y como decía antes, difícilmente un hombre mata por ser mujer. Mata a una mujer porque, por ejemplo, en el caso más emblemático para estas luchas, es cuando es la pareja, porque no acepta que lo deje. Bien, pero no la mata por ser mujer. La mata por no aceptar que su mujer lo deje, que es una cosa totalmente diferente. Porque si la mata por ser mujer, ahí es donde se abre las puertas a que todos los hombres después son violadores, todos los hombres son asesinos en potencia, y no es así. Y esto es lo que terminó cansando, y esto es lo que Vivanco acaba de decir, es una definición política. Ella políticamente cree que esto es así, y hay un montón de gente que cree que no, pero vos políticamente impusiste algo. Por lo tanto, vas a cosechar una respuesta política. Vivanco dice, no les va a ser sencillo eliminar este agravante del Código Penal porque no tienen la correlación de fuerzas necesarias dentro del Congreso. Bueno, veamos también esta frase. Ok, ¿qué es lo importante? ¿Tener razón o tener la correlación de fuerzas en el Congreso? Porque un día van a tener la correlación de fuerzas en el Congreso. ¿Y ahí cuál va a ser la excusa? Porque en su momento, cuando querían imponer estas leyes y quienes no tenían la correlación favorable era esta gente, ellos decían, bueno, eso no importa. Hay que trabajar para cambiar eso porque esto es un derecho que tiene que trascender a la correlación de fuerzas. Y hoy resulta que el refugio es la correlación de fuerzas. ¿En qué quedamos? O sea, siempre la doble vara, por lo visto, ¿no? Y siguió con un siglo atrás en materia de derechos humanos, es a donde estamos yendo, pero desde la organización tienen confianza en que esto no va a suceder, ¿no? Un siglo atrás en materia de derechos humanos. Ahí volvemos de vuelta a la confusión. ¿En qué derechos humanos? Nunca se avaló el asesinato de mujeres. No estamos volviendo un siglo atrás. ¿Cuándo había un asesinato de mujeres avalado? Es una serie de mentiras. Busquen a ver dónde decía el marido puede matar a la mujer. Por lo menos en Occidente, donde vivíamos nosotros. Dicho, las conductas no eran así. El hombre era mucho más caballero y protector de las mujeres que ahora. Eso casi seguro. Pregunten a las mujeres mayores, la mayoría han vivido eso. Y terminó rematando, no vamos a permitir que arrasen con conquistas históricas en materia de reconocimiento de derechos humanos, mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, como dicen algunos, el chiste se cuesta solo. Claramente estamos detectando cuál es el problema acá. Mezclamos reconocimiento de derechos humanos con mujeres y cuestiones LGBTQ+. En definitiva, los derechos humanos, los primarios, son los que terminaron tapados por esta situación que produjo el cansancio de la población y que Milei entiende y aprovecha a su favor. Entonces él sabe que va a hacer esto el femicidio, sabe que van a aparecer muchas vivancos por ahí y vivancos para ir contra lo que él dice con este tipo de argumentos. Y cada vez que mencionen este tipo de argumentos, van a subirle el porcentaje de apoyo que tiene Milei. Porque la gente, sinceramente, votó en contra de esto. Milei gana las elecciones porque prometía varias cosas, pero entre otras cosas, en esto, porque la gente materializa la imagen de corrupción, de ventajismo, de desigualdad, en este tipo de cosas. Y eso es lo que no entiende la izquierda y el progresismo. Por eso la izquierda y el progresismo va a desaparecer. Porque simplemente no lo entiende y no tienen cómo avanzar con algo así. Si hay algo en la sociedad que hoy podemos notar en todo Occidente, es que hay un enorme consenso sobre la inutilidad
y además sobre la inmoralidad de este tipo de clases políticas y este tipo de grupos. El común de la gente no apoya estas cosas. 1 de cada 10 lo apoya. La mayoría de la gente no apoya esto. Vas a encontrar núcleos universitarios, artísticos, entretenimiento donde esto apoyan. Pero la mayoría de la gente común no lo apoya. Por eso Milei hace lo que hace, porque no es estúpido. Es loco, pero no es estúpido. Sabe que esto le sale, no solo sabe que esto le da ventajas, es un sistema de ingeniería social que han puesto en marcha. Y que cada cosa tiene una respuesta, y eso es lo que está haciendo Milei, transitando por ese camino. Milei, además, como característica, y que después vamos a ver que es interesante, tiene convicciones basadas en el dinero, no es una cuestión moral. Milei no dice que está mal ser gay, ser lesbiana, ser queer o no sé, cualquiera de las diversidades que se conocen. Milei lo que hace es decir no con mi plata. Por ende, no con la plata del Estado que yo pago en impuestos. Esa es la respuesta de Milei. En una sociedad sin principios, eso es aceptable. ¿Por qué? ¿Vos querés ser mujer? Ok, es un problema tuyo. Esa es la respuesta de Milei. No es está mal. Él no lo piensa como diseño de país. No podemos tener un país basado en estas características. Tenemos que fomentar que haya más natalidad para que haya más desarrollo de la fuerza productiva. De eso no hablan, no les interesa. No es una política de ese tipo. Y ni siquiera es un juicio moral. Lo de Milei es muy simple. Yo no voy a pagar eso. ¿Vos querés ser mujer? ¿Querés hacerte 80 cirugías y hacerte un tratamiento de hormonización de por vida? Y después agarrarte cualquier enfermedad que va a requerir un costoso tratamiento de soporte. Bueno, hacelo, pero no pidas que yo te lo pague. Eso es todo lo que hace. Porque, pero de hecho lo ha dicho 1000 veces. Un fascista no hace eso. Porque Milei no es fascista, es libertario. Y no entra eso en la cabecita. Cuando él habla de su proyecto de vida irrestricto, ¿cómo se dice él? El respeto por el proyecto de vida, el respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro, se refiere a eso, a la indiferencia. O por supuesto, no te va a pagar tus gustos. Milei cuando asumió, tomó medidas como el INADI, y nosotros advertimos que su estrategia iba a ser otra, iba a ser la de dosificar. ¿Por qué? Porque el hartazgo, por eso le dediqué tanto tiempo a esta introducción, el hartazgo social sigue presente, pese a que muchos se rasguen las vestiduras y les parezca una barbaridad lo que estoy diciendo. Pero la realidad es que el común de la gente está cansada de todo esto. Está cansada, no le parece bien, no lo quiere para sus hijos, no quiere convivir más con estas políticas. Entonces, ¿qué es lo que hace Milei? Desmantela lo que se fue haciendo antes, dosificadamente, pausadamente. ¿Para qué? Para contar con una acción a su favor cada vez que lo necesite. Por eso, no tomó todas las medidas anti-woke de entrada, y cada vez que llega un momento importante, él genera esto. Ahora el momento importante es que se les está complicando probablemente las elecciones si la situación económica se les desmadra. Entonces necesita distraer a la opinión pública y necesita poner un debate sobre la mesa que no sea el económico, en el cual él va a terminar perdiendo. Porque todo el mundo lo apoya para bajar la inflación, pero eso tiene patas cortas, porque al poco tiempo que la inflación bajó, la gente empieza a decir, sí, bueno, pero yo no me alcanza la plata. Entonces, hasta que vos no solucionás el problema de fondo, la inflación o no inflación es una cosa que preocupa mucho a los liberales. El problema no es si tenés más o menos inflación, por lo menos dentro de términos razonables, ¿no? El problema es cómo vos lo compensás con tus ingresos. Si vos tenés una inflación del 5% mensual, pero tenés ingresos que son iguales o superiores y crecen al mismo ritmo, más o menos se palía, y eso es más saludable que una inflación del 2%, pero tus ingresos decrecen. Que es lo que pasaba en la década del 90, por eso terminó estallando todo. Porque la inflación había bajado, llegó a bajar casi a cero, no me acuerdo justo ahora la cifra,
Pero el problema es que eso vino acompañado, después de un éxito inicial, en una caída constante del salario, y cada vez la gente se empezó a endeudar y la cosa se transformó en lo que ya saben. Milei ahora tiene elecciones y juega esta carta, porque es año electoral, y empieza a preparar el terreno para que estalle este debate y él sea el paladín de la lucha contra el feminismo, el LGBTismo y defensores del cambio climático, porque eso es lo que le conviene, porque eso es lo que la gente va a votar, porque la gente que no tiene demasiada información e interés en las cuestiones técnicas que rodean a la economía y a la marcha del país y demás, entiende mucho más fácil esto. Esto llega fácil, no da un golpe de efecto. Si vos vas y le vas a empezar a hablar del dólar blend y qué sé yo, el 90% de la gente a los 2 minutos ya perdió lo que estabas diciendo, no sabe de qué le estás hablando, se aburre y cambió de canal. Bueno, ese es el problema. Entonces él le habla de lo que a la gente le va a despertar interés, sabiendo que va a haber una reacción, pero sabiendo que los que van a reaccionar son gente absolutamente quemada en la sociedad. Todos esos que salen indignados y que se apoyan entre ellos y se felicitan y que sacan comunicados por otro lado, no consiguen apoyo social. Es cada vez más minoritario, por eso tampoco vemos grandes marchas. Quizá ahora hagan alguna y se jueguen y consigan juntar algunos miles de personas, pero definitivamente lo que vamos viendo es una caída constante de la popularidad. Y en el 2027 viene la elección más grande, que va a ser por la reelección. Y él deberá decidir sobre el tema del matrimonio igualitario y el aborto, porque esto tampoco va a quedar afuera. Esto va a llegar en algún momento. El aborto es lo más complicado de todo porque definitivamente desafía la política del globalismo internacional, a la cual responde Milei, aunque en realidad él dice no responder y ahora está tratando de cambiar de bando. Pero va a tratar de ponerlo el aborto porque es otra cosa donde va a sacar apoyo. Anular matrimonios o por lo menos suspender de ahora en más el matrimonio LGBT y eliminar el aborto es algo que si vos lo encuestarías seriamente, va a conseguir apoyo mayoritario. Y vuelve de vuelta a lo mismo. Consigue sacar de otros problemas el eje de la mirada, porque imagínense otra vez todo el progresismo indignado porque nos conculca nuestros derechos, como mostraba hoy Bonnie un posteo en Instagram, no con los derechos de los homosexuales y sí, ¿cuánta gente te cree que te va a apoyar? 20, 30% con toda la furia. Tenés un 70% que tenés en contra. Es un gran negocio para mi ley esto. Y como la posición encima se divide entre wokistas y anti-wokistas o no wokistas, la cosa se complica más. Porque los no wokistas, los que no están a favor de estas ideas, que son opositores, están muchos esperando que esto estalle y el progresonso que se indigna y hace solicitadas y cartas abiertas denunciando que vienen por sus derechos, no comprende cuál es la realidad y termina dividiendo aún más esa oposición. Y no lo entiende porque está inmerso en una burbuja propia en la cual todos comparten esa indignación. Y no entiende por qué la mayoría fascista se le ocurre pensar como pensar, pero no importa, los desprecia porque son fascistas. Entonces todo el segundo cordón, el tercer cordón del conurbano, todos los sectores populares, buena parte de la clase media, son todos fascistas. Porque no aceptan estas ideas supermodernas que tienen. Bueno, mucho mejor para Milei, que cosecha apoyo cuando está desguazando el Estado, cuando está destruyendo la economía, cuando está aumentando exponencialmente la economía. Mientras pasa todo eso, mientras vemos como el Estado argentino está entrando en la anomia, está cada vez más incapaz de resolver nada, cada vez está más desacreditado y se desacreditan las instituciones y a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes y falta medicamentos y no hay tratamientos y los turnos están sobresaturados y así hasta el infinito. ¿Por qué reaccionaron? ¿Por qué reaccionó la intelectualidad? Porque no hay cupos trans o porque no hay DNI no binarios.
y tratan a Milei de nazi por eso. ¿Cómo se imaginan que va a reaccionar el conjunto de la sociedad? Cuando vos ves la pobreza que hay y el problema es que sacaste el cupo trans. Milei, estimados, existe porque el progresismo existió primero. Milei es el resultado natural de esas políticas que venimos señalando desde hace años. Va a traer esto y de hecho ya lo trajo y no lo entienden y van apoyando el proceso con más ataques incoherentes que producen que la mayoría de la gente que ya empieza a cansarse de muchas de las locuras de Milei vuelva a apoyarlo, porque si hay algo que detestan es lo que ellos representan. Eso es la parte que no entienden. La parte que ellos representan no es una vanguardia social que la gente admira y dice, ay, qué bueno, me gustaría que esta gente esté. No, no, son todo lo que la gente común detesta. Son todo lo que la gente común no quiere ni ver. Ese es el problema. Ese es el problema que hay. Y hasta perdido entre los jóvenes, porque en algún momento el discurso era, bueno, porque es gente mayor, habrá que esperar que se muera, porque no se adaptan a los nuevos tiempos. Bueno, el problema lo tienen es que los más jóvenes son peores que la gente mayor. Porque los que salieron con el fango verde no son gente de 60, 70 años, son gente de 20 años. O sea, cosecharon algo mucho peor que lo que se estaba yendo para sus intereses. Y con esto no hacen nada más, con su tosudez y su estupidez, de darle una mano constantemente a Milei. Milei consigue esconder el desastre de la pobreza y la destrucción del aparato productivo, puede privatizar empresas, destruir puestos laborales, endeudarse, descapitalizar el país, todo porque cuando llega el momento, él pone sobre la mesa que va a sacar el cupo trans y los otros se centran en un debate sobre el cupo trans. Yo sinceramente no sé cómo más explicar esta situación, porque es tan obvia, tan cristalina, y sin embargo no lo entienden. Milei, les cuento, porque también viven en su burbuja, no es una vergüenza internacional, no los hace quedar mal en el mundo. Si se informarían un poquito y saldrían de su burbuja, se darían cuenta que Milei, que ustedes ya saben lo que yo pienso sobre Milei, en realidad está visto como algo muy diferente a lo que vemos nosotros en la Argentina. Él, vuelvo a insistir, él es una especie de Robin Hood, es un héroe ejemplar de todos los que luchan contra la politiquería local, es el que puede de alguna manera enfrentar a ese sistema que tiene harto a todo el mundo. Esa es la imagen que Milei ha construido en el exterior. Hasta en países que no simpatizan con él. Yo lo vi en Rusia esto. No tanto, pero sí que lo miraban y tenían dudas sobre Milei. Pero vos estás seguro, me decían, que esto es así. O sea que no le creen ni siquiera a los progres que creen tener lazos con Rusia. Y es lógico que esto pase porque él lo que está dando respuestas a los que se habían cansado de la locura woke. Y no fue el único que lo vio en el mundo. Nosotros hemos tenido infinidad de problemas, lo hemos contado muchas veces, por explicar quién era Bolsonaro y quién era Trump, qué querían, cómo hacían. Bueno, no lo entendían. Y hoy Bolsonaro, Trump, Meloni, Orban, Putin, son dos tipos muy, muy populares en sus países, mientras que quienes se les oponen, la socialdemocracia, el conservadurismo liberal, parte del sistema, está absolutamente desacreditado. Y acá lo más interesante es que las élites, que en algún momento empujaron toda esta corriente woke, se dieron cuenta que la fiesta se acabó. Dijeron, ya no da para seguir con estas políticas. Entonces una política que ellas construyeron, las propias élites, en los años 60 o 70, pues esto no nació de barrios obreros. Esto no nació de trabajadores pobres o que vivían en una villa miseria, en una favela, en una situación de emergencia, de los sin calle. Esto nace de la intelectualidad. Y la intelectualidad no tenía problemas para llegar a fin de mes.
Y esto se gesta, es más viejo, pero se empieza a tomar cuerpo y forma en los años 60, en los años 70, por ahí. Y a partir de los años 90 se transforma en una especie de religión. La izquierda, que ya no tiene la referencia soviética, porque cae el comunismo y donde estaba ya muy mal visto apoyar el comunismo, se recicla volcándose al progresismo de género y al medio ambiente. Lo que nosotros vemos, y que por eso muchos le hablan de izquierda, muchas veces tiene origen de izquierda, pero ya no son más izquierda. Son los que, cuando cayó el muro de Berlín, decidieron que todo era estalinismo y que eso era contrario a los derechos humanos. La izquierda real desapareció en los años 90, no hay más izquierda. La izquierda, ahora, lo que queda, lo que llaman izquierda, que lo llaman los libertarios, que resucitaron el término, porque si ustedes recuerdan, antes de este fenómeno libertario, casi como que esto había izquierda o derecha, era como que ya un tema que estaba medio en desuso, ya empezaba a caer en el sentimiento, y finalmente termina volviendo de la mano de gente como Milei. Al principio parecía ridículo cuando gente como Milei hablaba de combatir a los comunistas, a los zurdos. Ahora ya se naturalizó. Tanto insistieron que ya lo metieron de vuelta. Quienes instalaron fuerte estas políticas woke no fue la lucha revolucionaria de nadie. No fue en Stonewall o esos movimientos icónicos de resistencia que hicieron. Con eso no conmoves a nadie. Ninguna élite en ninguna parte del mundo mueve su programa por una acción determinada. Todo muchísimo más complicado, exige muchísimos más sacrificios. Si estas élites cambiaron su posición, es por otra cosa. Es porque en realidad ellas generaron esta política. Las corporaciones intentaban hacer esto. Intentaban instalar esta política. Ya lo hablamos muchas veces. ¿Cuál es el modelo corporativo que buscan? Hasta que ahora llegó la orden de retirada y cambiar el juego porque simplemente no va. Nunca, definitivamente nunca se trató de una lucha popular, nunca hubo un cuestionamiento real al capital, a la forma de distribución de riqueza, a la forma de organización laboral. Fíjense que los años de oro del wokismo terminaron con una desigualdad que terminó explotando. La desigualdad entre las personas, minorías extremadamente ricas y clase media que se empobrecieron y pasaron a ser pobres, se dio precisamente en el auge del wokismo. Cuanto más woke era la sociedad, cuanto más tolerante, cuanto más se preocupaba por lo racial, se preocupaba por el género, se preocupaba por las diversidades, cambiaba los pronombres, más la riqueza se concentró en las pequeñas manos. Por eso lo apoyaban. Y en esa época, ¿qué se impuso? La globalización y las finanzas. La financiarización de la economía, donde la producción ya pasa a un segundo plano y todo tiene que ver con el negocio financiero, se produce en el auge de la época woke. Entonces, fíjense a quién le sirvió esto. Y tal vez esto lleve a darse cuenta quiénes lo querían hacer. ¿Y qué pasó? Pasó que en algún momento esto se iba a agotar. ¿Cuánto duró? No es poco, 3 décadas, 3 décadas con fuerza. Duró más, pero 3 décadas con fuerza, podríamos decir, y se empezó a desmantelar. Y cuando vieron que ya no justifica seguir sosteniendo eso, porque se puede abrir la puerta a una respuesta de otro orden, ellos reconfiguraron lo que está pasando. No vaya a ser que les aparezcan movimientos nacionalistas, industrialistas, que utilicen la tecnología para desafiar las políticas financieras que ellos llevan a cabo. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a montar y a generar una especie de contrarrevolución a lo que ellos mismos generaron. Y allí es donde vemos que este grupo de la nueva derecha que presentan en todos lados tiene personajes como Trump, Orban, Milei, Putin, Bolsonaro, Meloni, Bukele, todos en el mismo paquete, pero son absolutamente distintos. ¿Qué tienen en común? Una mirada anti-woke. Pero entre sí tienen dos modelos o más
económico es absolutamente distinto. No es lo mismo lo que piensa Trump que lo que piensa Putin. No es lo mismo que piensa Xi Jinping que lo que piensa Bolsonaro. No es lo mismo que piensa Bukele que lo que piensa Milei. Milei quiere ser igual a todos ellos y son todos diferentes entre sí. Porque Milei es un oportunista. Pero en realidad, porque hasta dónde llega el oportunismo de Milei, que apoya a un presidente absolutamente proteccionista como Trump, que vino con el discurso más proteccionista del último medio siglo seguro. Es más proteccionista que todo el resto de los líderes mundiales juntos. Y este es el que apoya a Milei. ¿En qué quedamos? ¿No era Milei un libertario que estaba en contra del Estado, del proteccionismo, el libre comercio? Por eso yo digo que Milei es un oportunista. ¿Por qué Trump lo apoya a Milei? Porque le sirve para su propio plan. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita ahora producir. Trump quiere cambiar el modelo, nada de producir en China, se produce en Estados Unidos. Se lo está diciendo a todo el mundo. ¿Quieren vender acá? Producen acá. Basta. ¿Y Milei qué hace? Importa todo, hace exactamente lo contrario. Pero en realidad no hay que mirarlo por el lado ideológico, hay que mirarlo por el lado práctico. Milei recibe lo que produce Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere exportar y quiere que las empresas se radiquen en Estados Unidos para producir, además, Milei está de acuerdo con eso. Porque a Milei no le interesa producir localmente, solo le interesa ser más competitivo. ¿Y cómo piensa Milei ser competitivo contra China o Estados Unidos? No va a poder. Nadie puede. Nunca fue así en la historia. Entonces Milei en realidad es perfectamente funcional a Trump. Por eso Trump le tira una soga de vez en cuando. Es anti-woke por motivos de conveniencia, pero es el socio comercial perfecto para Trump.